Buen día tengan todos ustedes. En esta ocasión quiero hacerles conocer un artículo espléndido que escribió Patricio Saul sobre la interpretación de la profecía del apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 12. En este artículo nos dice: el apóstol Pablo anunció en segunda de Tesalonicenses la gran apostasía y la erupción del anticristo por medio de la difusión de una falsa doctrina. En esta parte trata primero de los eventos previos a la venida del anticristo y después trata del mismo anticristo. Los eventos precedentes a la venida del anticristo son dos apostasías, con respecto a la fe y con respecto al imperio romano. Esto es muy interesante. Interesa sobremanera la interpretación de alguien que, como Santo Tomás de Aquino, el doctor communis, da el significado de imperio romano. Precisamente en este pasaje, él parte de la interpretación tradicional y agustiniana de Daniel capítulo 2 versículo 31, que se refiere a 4 reinos que precedieron el adviento de Cristo. Por el cuarto de ellos se entiende el romano, establecido a fin de que bajo su potestad se predicase la fe en todo el mundo. El profeta Daniel, en el capítulo 2 de su libro, describe los 4 reinos que gobernaron la tierra hasta el primer adviento, que son Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Luego, el mismo Santo Tomás, basándose en el sermón de Apóstolis de San León Magno, Papa y Padre Doctor de la Iglesia, que gobernó en el año 440 al 461, afirma que el Imperio Romano había de durar mucho más allá del siglo V para transmutarse de temporal en espiritual, y que la naturaleza del Imperio Romano espiritual era la fe católica de la Romana Iglesia. Muy interesante. Santo Tomás de Aquino, siguiendo el parecer de San Agustín sobre la visión de Daniel, considera que el Imperio Romano fue el instrumento de Dios para la expansión del Evangelio de Jesús. Y San León Magno, que este reino pasaría del terrenal a espiritual, merced de la Iglesia Católica. Las palabras de este sermón más relevantes al comentario tomista que estamos viendo son las siguientes: estos, entre paréntesis, San Pedro y San Pablo, son quienes te han promovido a ti, Roma, a tal gloria, que, hecha una nación santa, un pueblo elegido, un estado sacerdotal y real, y la cabeza del mundo, por la santa sede del bienaventurado Pedro, alcanzaste un dominio más amplio por el culto de Dios que por el gobierno terreno. Santo Tomás prosigue diciendo que la apostasía universal con respecto al Imperio Romano, entre paréntesis, en su fase espiritual, es signo conveniente de la proximidad del anticristo, así como Cristo vino en el apogeo del Imperio Romano. Algunas líneas más abajo, Santo Tomás explica interesantísimamente el versículo 7. El hecho es que ya va obrando el misterio de iniquidad. Entre tanto, el que está firme ahora, manténgase, hasta que sea quitado, entre paréntesis, del medio, para el cual presenta 6 exposiciones, de las cuales adopta 4 como verosímiles. Nos interesa especialmente la primera, a la que aparece darle mayor importancia a Santo Tomás, y que es también la más clara y concreta. Mientras aquel que ahora tiene el Imperio Romano lo tenga hasta que sea quitado del medio, esto es, hasta que muera. A continuación, Santo Tomás aclara que aquel que ha de ser quitado del medio antes de que venga el anticristo es la persona pública del Imperio Romano. En resumen, según el comentario de Santo Tomás a segunda de Tesalonicenses 2, el adviento del anticristo
debe de ser precedido por una apostasía universal con respecto a la fe católica y al Imperio Romano, el cual es explicado como 1. La fe de la Iglesia Romana. 2. Como la persona pública del Imperio Romano. Si no hay imperio, sin emperador, entonces el emperador que dejará de tener el Imperio Romano y será quitado del medio, en la misma época en que el mundo apostataría de la fe de la Iglesia Romana. No puede ser más que el romano pontífice. Y ningún mejor medio para hacer apostatar al mundo de la fe de la Iglesia Romana que un falso papa, que un infiltrado, que un instigador de herejía y reconocido por todo el mundo como papa. La apostasía requirió que la autoridad papal fuese pisoteada por usurpadores, instigadores de herejía, y estos instrumentos los estamos viendo. Algunas personas miopes no vieron que esto empezó desde el Concilio Vaticano II. Esto se aclara más si se asocia con el comentario de Santo Tomás a Mateo 24, versículo 21 y 22. Santo Tomás nos dice: habrá entonces grande tribulación, porque habrá una perversión de la doctrina cristiana por una falsa doctrina. Y si no fuesen abreviados aquellos días, a saber, por documento de doctrina, por una expansión de la verdadera doctrina, ninguna carne se salvaría. Esto es, todos se convertirían a la falsa doctrina. Es muy interesante esto, pero podríamos complementarlo con otra profecía. Nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 24:15, cuando los discípulos le preguntan sobre su segunda venida, antes le habían manifestado su asombro por las maravillosas construcciones en Jerusalén, y nuestro Señor Jesucristo predice la destrucción del templo, que ocurrió en el año 70. Pero a lo largo del capítulo 24 y específicamente en el versículo 15, nuestro Señor, como una señal que antecede a su segunda venida, les dice: cuando veáis la abominación de la desolación predicha por el profeta Daniel, el que lea que entienda. Nuestro Señor nos está diciendo que examinemos y analicemos a Daniel, nos remite a Daniel. Daniel, en el capítulo 12, versículo 27, habla de la abominación. También el capítulo 9. Pero en el capítulo 11, versículo 8, es claro que ahí es donde nos está mandando nuestro Señor Jesucristo, porque allá dice algo muy significativo. Daniel dice en el capítulo 11, versículo 8, se suprimirá el sacrificio perpetuo y se instalará en su lugar la abominación de la desolación en el lugar santo. Ah, caray. ¿Qué entendemos por sacrificio perpetuo? La misa. La misa será suprimida y sustituida por un rito falso. Muy interesante. El profesor Tomás Tello, de España, Mérida, escribió un artículo muy interesante al respecto. Me gustaría ampliar esta información con lo que escribió el profesor Tomás Tello sobre esta cuestión de la abominación de la desolación. Pero una cosa sí nos queda claro. No solamente tenemos un impostor en la sede de Pedro, sino la doctrina ha sido cambiada. Los documentos que se promulgaron en el Concilio Vaticano II, como el documento de la libertad religiosa, el documento sobre el ecumenismo, que contradicen otros documentos como el Mortalis Animus del Papa Pío IX,
donde es muy interesante lo que nos dice, y es una franca contradicción con el documento del ecumenismo del Concilio Vaticano II. La mayoría de los católicos no sabemos esto. No sabemos de dónde vino este movimiento de ecumenismo, porque ecumenismo significa orbe, mundo. La iglesia fue ecuménica porque reunía a todas las diócesis del mundo para un sínodo o para un concilio, pero no para reunir a todas las sectas de cristianismos, no podemos decir cristiano, cristianismos, para hacer ¿qué tipo de ensalada? ¿Qué tipo de unión? Bueno, en los videos siguientes trataremos otros temas, pero espero que este artículo de Patricio Shaw les sea pues interesante y que puedan reflexionar. No estamos viviendo tiempos sencillos, estamos viviendo un tiempo muy complicado. Debemos de estar cerca de nuestro Señor, acudir a los sacramentos los que tienen la oportunidad, y los que no lo tengan, no dejen de rezar el rosario. Que Dios los bendiga. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viva Cristo Rey.